Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 12 después de Pentecostés. La epístola está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y nos dice: hermanos, tal es la confianza que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. No que podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que toda nuestra suficiencia nos viene de Dios. Él nos ha hecho idóneos ministros de una nueva alianza, de un nuevo testamento. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues el ministerio de muerte en el Antiguo Testamento, grabado con letras sobre piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por la gloria pasajera de su cara. ¿Cómo no había de tenerla mayor el ministerio del Espíritu en el Nuevo Testamento? Si el ministerio de la condenación antigua era glorioso, mucho más glorioso será el ministerio de la justicia en el Nuevo Testamento. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros ven, porque en verdad les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Se levantó en esto un doctor de la ley y le dijo para tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y le contestó él: ¿qué es lo que se halla escrito en la ley? ¿Qué es lo que estudiaste en ella? Respondió él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Sin embargo, él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron y después de herirle se fueron, dejándole medio muerto. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote judío, y aunque le vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, le vio y pasó también de largo. Más tarde igualmente un viajero llegó, samaritano, y al verle se movió a compasión, y acercándose le vendó las heridas y echó en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento lo llevó a una hospedería y le cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciéndole: cuídamelo, y cuanto gastares de más te lo abonaré cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor de la ley: el que usó con él de misericordia. Le dijo Jesús: pues vete y haz tú otro tanto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La epístola y el Evangelio de este domingo, queridos fieles, son bastante aleccionadores para nosotros. Al momento de estarlo leyendo durante la semana, pues nos asaltaron miles de ideas de las cuales pudiera ser nuestro sermón el día de hoy, puesto que cada una de las frases, tanto de la epístola como del Evangelio, están tan llenas de sabiduría que es imposible en un solo sermón explicarlo todo, pero trataremos de hacer un poco por ello. En la epístola, San Pablo compara la excelencia del Nuevo Testamento por encima del Antiguo. En el Antiguo Testamento, el hombre no estaba preparado para recibir tan cúmulo de verdades que pudieran ayudar y salvar su alma. Y por eso dice San Pablo que en el Antiguo Testamento la letra mata, porque la gente se dejaba llevar por solamente la letra de lo que
que leían las Sagradas Escrituras. Sin embargo, dice San Pablo que el Espíritu vivifica, y los que vinimos a vivir en el Nuevo Testamento con la exposición de las verdades aclaradas por nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos nosotros un espíritu de libertad, por medio del cual clamamos a Dios como Padre, y por medio de la cual nosotros, llegando a la plenitud de los tiempos y a la perfección de la ley, podemos nosotros alcanzar la vida eterna. La letra mata, y lo hemos comprobado durante tantos siglos. No ha habido un hereje o un heresiarca que, malutilizando las Sagradas Escrituras, haya matado su alma por medio de la letra. En alas de sus pasiones, de su orgullo y de su soberbia, que produce una cerrazón en los ojos y en el espíritu, en el alma, los heresiarcas se dieron a todo cúmulo de errores y a todo cúmulo de extravagancias en cuanto a la doctrina, apartándose de la verdad, de lo que significan las Sagradas Escrituras, de las verdades eternas. Por supuesto que en las Sagradas Escrituras, Dios es quien habla. ¿A quién habla? A nosotros los hombres. Y por eso tuvo que utilizar Dios palabras de hombres. Y así vemos nosotros que el Pentateuco en el Antiguo Testamento, Dios habla a como le podían entender y como escribían los hombres de su época, por medio de comparaciones, por medio de parábolas, por medio de similitudines, para poder hacer comprender al hombre las verdades más altas de la existencia de Dios y de la raza humana. Dios entonces, para comunicar verdades, utilizó palabras, aunque Dios no necesita palabras para darse a entender, pero nosotros sí utilizamos el lenguaje de palabras para poder expresar nuestras ideas, para poder entender nuestras ideas. Así es que Dios, la Sagrada Escritura, siendo la palabra de Dios, tiene un sentido divino, tiene una intención divina, tiene una razón divina, lo que Dios quiere comunicar al hombre. Pero está hecho con palabras humanas. Y muchas veces el hombre solamente puede, el hombre material, grosero, el hombre materialista, el hombre cerrado en su intelecto por el pecado original, lo único que ve en las Sagradas Escrituras es lo que es la corteza de las palabras humanas. Y en la mayoría de los casos, más bien en todos los casos, no puede entender que debajo de esa corteza está el sentido divino de lo que Dios nos quiso expresar. No hay una libre interpretación de las Sagradas Escrituras. No es lo que usted piense, no es lo que yo crea, no es lo que usted estudie, no es lo que usted deduzca, no. Las Sagradas Escrituras ya tienen una intención, ya tienen una verdad, ya tienen algo que Dios nos quiso transmitir. Pero nosotros, hombres cerrados, soberbios, materialistas y groseros, solamente podemos entender lo que nos transmiten las palabras. Solamente Dios, el Espíritu Santo, puede desglosar, puede dilucidar lo que Dios quiso decir al hombre. Es por eso que vemos que en el Antiguo Testamento estaban tan perdido el pueblo judaico, entendiendo las Sagradas Escrituras y los mandamientos de Dios solamente en lo que decían, lo que se escuchaban las palabras, y no entendían el sentido de la ley, no entendían el sentido de los porqués Dios había mandado tal cosa o prohibido aquella cosa. ¿Saben ustedes, queridos fieles, que en el Antiguo Testamento hay alrededor de 613 preceptos por parte del Señor? 613, de los cuales 248 son preceptos que mandan a hacer algo, preceptos positivos. Y los otros 365 son cosas que no debe de hacer el pueblo judío, preceptos negativos. Todos estos preceptos, algunos eran leves, otros eran graves y otros eran gravísimos.
Y todos estos preceptos no podían ser entendidos por el pueblo judío porque no tenían la capacidad de dilucidar, como seres humanos que somos, el sentido de las Sagradas Escrituras. No puede haber una libre interpretación, porque nosotros nos dejamos llevar solamente por la palabra. Y la palabra y el sentido de Dios no lo podemos nosotros entender si el Espíritu Santo no nos lo da a entender. Espero que me entiendan, porque dice San Pablo, no es que podamos pensar algo como de nosotros mismos, sino que toda nuestra sabiduría, toda nuestra suficiencia nos viene de Dios. Es por eso que los judíos discutían demasiado entre sí. Entre los 613 preceptos de la ley, ¿cuál sería el más grande, el mayor entre los preceptos de la ley? Discutían como no se imaginan, y los judíos que les encanta discutir y discutir, hablar y hablar, pelear y pelear, se la pasaban en discusiones tan terribles en las sinagogas. Decían unos, no, el mayor precepto de la ley de Dios es pagar el diezmo al templo del Señor. Otros decían, no, el mayor precepto de la ley de Dios es acudir a las fiestas cuando Dios nos lo manda. Otros decían, no, el precepto mayor de la ley de Dios es no trabajar en el día santo. Y no se ponían de acuerdo cuál era el precepto. Nuestro Señor Jesucristo, estando frente a ellos, se le acercó uno de esos maestros de la ley, pero no se acercó para aprender y para esclarecer esta duda que ellos tenían, sino para probarlo, para tentarlo. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el mayor y qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dijo Jesús, ¿qué es lo que tú, siendo maestro en Israel, has aprendido? Pues que el mayor de todos los preceptos, y todos los preceptos se reúnen en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, les veo yo a ustedes las caras. Él mismo se respondió a su pregunta. Él mismo, nuestro Señor utilizó la forma de discusión socrática, que significa responder una pregunta con otra pregunta. Señor, ¿cuál es el más grande y más perfecto de todos los preceptos? Y nuestro Señor le contestó con una pregunta. ¿Qué es lo que tú lees en la ley? ¿Cuál es el mayor de todos? Y él, ensoberbecido, engrandecido, vanagloriado, haciéndoles entender a los demás que él sí sabía, se responde a sí mismo. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De repente cayó en la cuenta que él mismo solo se había respondido a la pregunta. Le dijo nuestro Señor, pues haz eso y vivirás. Y entonces, para justificarse, para no quedar como un tonto delante de los demás, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Porque los fariseos, normalmente ignorantes del sentido de la ley, estudiaban a cada rato la Torá, estudiaban las Sagradas Escrituras, pero se las aprendían de una manera literal, como hacen en la actualidad los protestantes, como hacen en la actualidad los que no son católicos. Nada más abren las Sagradas Escrituras sin tener conocimientos de la historia, sin tener conocimientos de la geografía, sin tener conocimientos de los usos y costumbres de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sin tener conocimiento de lingüística, sin tener conocimiento de antropología. Y agarra un protestantito la Sagrada Escritura y dice, estaba hablando Jesucristo con la gente y de repente se apareció una persona que le dijo, tu madre y tus hermanos están aquí y quieren hablar contigo. Y dice el protestantito, tu madre y tus hermanos están aquí y quieren hablar contigo. Su cerebro no le da para conocer el sentido de la Escritura, para conocer el sentido de lo que Dios quiso transmitir por medio de ello. Y dice, tu madre y tus hermanos. Quiere decir que la Virgen tuvo más hijos. Por lo tanto, quiere decir que no fue virgen.
Por lo menos en el parto, y después del parto ya no fue virgen. Entonces voy a crear una nueva iglesia, una nueva secta, porque los católicos se equivocan, porque claramente la Sagrada Escritura aquí dice: tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, por lo tanto la Virgen María tuvo más hijos. Entonces los católicos se equivocan. Si esa persona fuera letrada, si esa persona fuera instruida, y si esa persona tuviera y leyera las Sagradas Escrituras con el Espíritu de Dios, no con el espíritu del hombre, entendería que en la antigüedad a los parientes cercanos se les hablaba, como se les decía, hermanos. Así fueran los primos hermanos. En la actualidad también decimos primo hermano. ¿Y por qué le decimos primo hermano? Porque es mi hermano, nada más le tengo que decir primo, porque tenemos la misma sangre y llevamos los mismos caracteres de nuestros padres. Inclusive entre ellos los protestantes se llaman hermanos. ¿En qué sentido? Si lo toman todo en el sentido literal, entonces todos los protestantes son hijos de una sola mamá. ¿Verdad que no es así? Así también en los tiempos de Jesucristo se le hablaba hermanos, a los primos hermanos, a los tíos y a los parientes cercanos, pero ellos no lo entienden. Se dejan llevar por la letra que mata, no por el espíritu que vivifica. Entonces dirán ustedes: ¿y entonces cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Es que Jesucristo vino y nos reveló el sentido de las Sagradas Escrituras. Pero Él se tenía que ir a los cielos. Y por eso fundó una iglesia y dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella, nunca podrá ser destruida mi iglesia. A quien ustedes oye, a mí me oye. A quien ustedes recibe, a mí me recibe. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado por ustedes se salvará, y el que no creyere se condenará. Caramba, les dio el poder a la iglesia, y solo a la iglesia, de ser la maestra, de ser con cada uno de sus miembros jerárquicos, desde San Pedro, el primer papa, y junto con el colegio apostólico, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, Él los constituyó como maestros de las Sagradas Escrituras, como maestros de la doctrina. De tal suerte que cualquier fulano puede aprender acerca de Dios. No puede. Debe de aprender acerca de Dios. Entonces cualquier ser humano, cualquier católico, cualquier ser humano en general, ¿tiene que aprender la doctrina? Por supuesto. Es obligatorio, porque nadie ama lo que no conoce. ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no aprendemos la doctrina? Pero mientras que nosotros, los fieles, somos la iglesia discente, de ahí viene la palabra discípulo, el que aprende. Tenemos la iglesia docente, de viene la palabra docere, que significa enseñar, que son los ministros de Dios. Entre ellos, como el principal, el Papa, cuando haya un Papa legítimo. Ahorita no tenemos un Papa legítimo. Son heresiarcas los que se dicen ahorita, los que se enorgullecen con este hermoso título de Papa. No lo son. Pero cuando ha habido un Papa legítimo, Él es el principal docente, el principal maestro. El maestro con la inspiración de Dios para enseñar a todos los fieles la doctrina católica. Así es que cuando el Papa declara algo como oficial, es porque eso se debe de creer, so pena de pecado mortal, so pena de fallar a la verdad y so pena de condenación eterna. Roma locuta causa finita. Cuando Roma ha hablado por medio del Papa, entonces todos se deben de callar. No puede haber discusión en una doctrina oficial de la Iglesia Católica. ¿Y cómo se mantiene una doctrina? ¿Y cómo se expresa? ¿Y cómo se produce una doctrina oficial de la Iglesia? Por medio de las declaraciones de los sumos pontífices, de los concilios universales aprobados y con el romano pontífice. Estas doctrinas han venido quedando, esta doctrina oficial de la Iglesia ha venido quedando, y esta doctrina oficial de la Iglesia, proclamada como tal por la Iglesia, se le llama magisterio ordinario, porque es lo que la Iglesia enseña de una manera absoluta, cierta, y por medio de la cual doctrina
nosotros, aceptándola y practicándola, podemos salvarnos. El magisterio es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que se transmite por medio del Papa, cuando él habla ex cátedra, y por medio del Papa, cuando él, como obispo de Roma, al igual que todos los demás obispos, se adhiere a esta doctrina oficial de sus antecesores y de las declaraciones formales que él mismo, anterior a esto, ha revelado. Así es que el magisterio ordinario del Papa no es otra cosa más que el magisterio ordinario de los obispos disgregados por todo el mundo, los cuales, uniéndose y predicando la doctrina oficial de la Iglesia, poseen esa infalibilidad que les da Dios para enseñar a los fieles una doctrina pura, limpia, sin error y sin mancha. Pero mientras que todos los obispos poseen de esta infalibilidad, incluyendo al obispo de Roma, solamente el obispo de Roma, llamado Papa, posee una infalibilidad personal solo cuando habla ex cátedra, por razón de su oficio, no como un privilegio particular para él solo, para provecho de él solo, no que el Papa pueda inventar nuevas verdades, sino que por un privilegio especial de Dios, cuando el Papa habla ex cátedra, no se puede equivocar, no puede errar, y así confirma a sus hermanos en la fe. Pues bien, queridos fieles, el sentido de las Sagradas Escrituras solamente lo da el Espíritu Santo y lo depositó Cristo en la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, quien escucha a la Iglesia Católica en sus doctrinas oficiales y en sus doctrinas ciertas y en sus doctrinas que enseña a todos los fieles, escucha al mismísimo Dios y al sentido que Dios quiere para cada uno de nosotros en razón de nuestros actos, en razón de nuestra existencia, en razón de nuestra santificación. Quien no escucha a la Iglesia, quien anda con comezón de sus oídos buscándose maestros a granel, porque prefieren escuchar a un brujo moderno, prefieren escuchar, en vez de las Sagradas Escrituras, las encíclicas de los papas y la doctrina católica, prefieren dejarse guiar su vida por medio de horóscopos, por medio de brujos modernos. Cuando no saben quién le robó aquella alhaja, se van con los brujos a preguntarle como si él tuviera conocimientos profundos de todo lo que sucede a su alrededor, quién le robó esa alhaja. Y estando aquí en México, ese brujo moderno le cobra un poquito a quien acude con él y le dice, estando aquí en México, ¿sabes quién te lo robó? No le va a decir el nombre, le va a decir, te lo robó una persona chaparrita, morena y de ojos cafés. Y la otra persona dice, ¡qué barbaridad! Una persona chaparrita, morena y de ojos cafés. Aquí en México es difícil encontrar una persona así. Y por eso la persona sale y inmediatamente ve a su cuñada chaparrita de ojos morena y de ojos cafés. Y luego va con su hermana y descubre que es chaparrita, morena y de ojos cafés. Y luego va con su amiga y descubre que es chaparrita, morena y de ojos cafés. Y entonces las tres me lo robaron, dice. ¿Se imaginan ustedes? No aceptan a Dios, no confían en Dios, no confían en la Iglesia, no confían en la doctrina, no confían en las Sagradas Escrituras, y sí confían en los brujos, y sí confían en los horóscopos. Son 4 frasecitas del horóscopo. El día de hoy te va a ir bien. Caray, me va a ir bien. Y salen con esa actitud que me va a ir bien. Resulta que los atropellan, los golpean, los roban. Dicen, pero a lo mejor no me fue tan mal. Entonces, somos raros nosotros. En vez de confiar en Dios, confiamos en cosas tan absurdas. Es que me está yendo mal, voy a ir a hacerme una limpia. Una limpia, vaya y confiésese. Le está yendo mal, vaya y pídale al sagrario, comulgue. Y teniendo a Dios como huésped de su alma, pídale lo que usted necesita. ¿Cree usted que un cuarzo la va a salvar? ¿Cree usted una pulsera iónica la va a salvar? Hay que confiar más en Dios porque Dios depositó en la Iglesia Católica todo el tesoro de su sabiduría, del sentido de las Sagradas Escrituras y de las gracias necesarias para salvarnos.
Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, dijo Jesucristo. Y sí somos dichosos, queridos fieles, porque en el Antiguo Testamento el rey David le cantó a Dios y miró el futuro cuando llegara el Salvador y le decía en sus salmos: ¿qué es eso que veo en ti? ¿Cómo están empapadas tus vestiduras de rojo, de un rojo carmesí? Mis enemigos han hecho eso, los de mi misma casa lo han hecho. ¿Por qué están traspasadas tus manos y tus pies? Todo eso lo miró el rey David y deseó y ansió ver el día en que el Mesías prometido apareciera por fin en la tierra. El profeta Jeremías, el profeta Miqueas, el profeta Daniel, todos suspiraban porque se abriera la tierra y brotara el Salvador, y no tuvieron la dicha, de vivir en los tiempos cristianos, en los tiempos que estamos viviendo nosotros, que conocimos el amor de Dios, que conocimos la mirada de Dios, que conocimos la sonrisa de Dios y que conocimos hasta qué punto nos ama Dios para traernos la verdad desde el cielo, para morir por nosotros en la cruz, para resucitar por nosotros e irse al cielo a prepararnos un camino de gloria, un lugar de gloria en el que estemos con Él por toda la eternidad. Sí, dichosos los ojos que ven lo que ellos no pudieron ver, y somos nosotros, queridos fieles, que viviendo en la plenitud de los tiempos conocemos la verdad traída por nuestro Señor Jesucristo. Pero esta verdad nos pone a nosotros en un dilema. No solamente la verdad se tiene que conocer por medio del cerebro, sino también practicar con el corazón. Yo digo que soy católico, pero las palabras, como acabamos de decir, deben de ser solamente la corteza. Debo de enorgullecerme santamente de ser católico, de estar en la verdadera iglesia fundada por Cristo. Pero debajo de la corteza de estas palabras tienen que estar mis obras. Es fácil decir que soy católico, lo que no es fácil es practicarlo. Y nuestro Señor Jesucristo expresó esta situación en estas hermosas palabras, en esta hermosa parábola. ¿Quién es mi prójimo? ¿O cómo debo de practicar mi cristianismo? Por la caridad. Haz eso y vivirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué contestó nuestro Señor? Haz eso y vivirás en el cielo. No hay otra razón por la cual yo sea católico más que imitar a nuestro Señor Jesucristo en sus obras, creer sus palabras y traducirlas en obras. Creer lo que Él mandó, creer lo que Él enseñó y practicarlo. ¿Y qué es lo que quiere Dios que practique? Miren, el sol ilumina, el fuego quema, las nubes producen lluvia. ¿Y el hombre para qué nació? Para amar a Dios. Esa es la razón de su existencia. Como la razón de la existencia del fuego es quemar e iluminar, como la razón de la existencia del sol es iluminar y calentar, como la existencia de la luna es ayudar a la vida en la tierra e iluminar la noche, así también la razón de la existencia del ser humano, mi razón de estar en este mundo, es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Es por eso que en nuestro escudo episcopal pusimos nosotros ese hermoso corazón que tiene un amor caritativo y penitente para con Dios, que es el corazón del glorioso San Agustín, cuya fiesta estamos celebrando el día de hoy. Nosotros estamos adentrados en una cruzada y por eso nuestro escudo trae la cruz de los cruzados. Estamos en una cruzada. La cruzada es salvar nuestras almas, salvar las almas de los demás y restaurar la Santa Iglesia. Esa es nuestra cruzada en la actualidad. Salvar mi alma, salvar las almas todas las que yo pueda y restaurar la Iglesia católica. ¿Por medio de qué voy a lograr eso? Primero, por eso trae el escudo, la palabra, por medio de la predicación de la verdad oficial de la Santa Iglesia católica. Pero esta verdad de nada sirve
De nada sirve que yo posea toda la sabiduría y el conocimiento de todas las sagradas escrituras y que me sepa el derecho canónico y la teología completa si yo no tengo el corazón de San Agustín, que es la caridad, un corazón caritativo, un corazón enamorado de Dios, penitente por su propia vida, por sus propios pecados, como debemos de estar nosotros, humildes, humillados y penitentes por los pecados y cómo nos hemos portado con Dios, pero a la vez enamorados de Dios y con el deseo de hacer penitencia para irnos al cielo y de ayudar a las demás almas a irse al cielo. Esto es lo que nos enseña la caridad del corazón de San Agustín, plasmado en nuestro escudo episcopal, porque estamos en una cruzada. Y la manera de cómo podemos lograr la restauración de la Santa Iglesia es enseñando la verdad sin errores, es enseñando lo mismo que Cristo enseñó sin alterarlo en nada. Es predicar la doctrina oficial de la Santa Iglesia Católica, no lo que yo crea, lo que yo piense o lo que yo me imagine, sino las declaraciones formales de la Iglesia Católica, para que en ese momento gocemos de esa infalibilidad que la doctrina y el magisterio ordinario nos pueden otorgar. Pero, si yo me sé toda la doctrina, pero no tengo deseos, caridad, amor de Dios, no tengo las virtudes, no voy a poder lograr entender las Sagradas Escrituras, me voy a equivocar. Miren, en la actualidad muchos se dicen tradicionalistas y verdaderos católicos, y se dicen poseedores de la verdad, como los protestantes. Me van a decir ustedes si no. Todos dicen que se basan en las Sagradas Escrituras, ¿o no? Todos los protestantes creen que se basan en las Sagradas Escrituras para predicar sus mentiras. Así también en la actualidad los tradicionalistas, para justificarse que no están unidos el uno con el otro. Cada quien utiliza el derecho canónico, utiliza la doctrina católica a su conveniencia, porque hacen artículos sin basarse en la ley de la Iglesia, porque se ponen a cuestionar dogmas católicos, porque se ponen a discutir sin un dejo de caridad en el corazón. Entonces yo le diré a ese tradicionalista, pues sí, eres muy inteligente, pero no tienes caridad en tu corazón, no entiendes las Sagradas Escrituras, no entiendes la doctrina católica, porque para entenderla se requiere que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Y por tu soberbia, por tu orgullo, por tu vanagloria, no hablas con el Espíritu de Dios. Hablas para vanagloriarte, hablas para que digan que eres muy inteligente, hablan para que digas que estás haciendo algo por la iglesia. No y no. Quien quiera hacer un bien a la iglesia tiene que empezar por practicar las virtudes, enseñando la doctrina. Cualquiera puede enseñar, cualquiera puede aprenderse el catecismo y enseñarlo, pero solamente lo va a entender y lo va a captar aquella persona que con virtud, con amor a Dios, con amor a la iglesia, con amor a las almas, predique esta doctrina, no condenando a la gente, sino tratando de convertirlos y ayudarlos. Entonces, queridos fieles, para poder entender la verdad católica, ser un verdadero católico y traducirlo, necesitamos el corazón agustiniano, un corazón enamorado, un corazón compungido, un corazón lleno de caridad. ¿Y acaso no es esta virtud la que nos enseñaron los apóstoles? El apóstol San Juan, de más de 100 años, a punto de morir, ya todo viejo, ciego, ya en su lecho de muerte, todos los días le repetía a sus discípulos: amen a su prójimo, amen a su prójimo. Llegó el momento en que los hartó a sus discípulos y le dicen: Padre, apóstol Juan, tanta sabiduría que te dio el Señor, ¿por qué nos dices a cada rato solamente amen a su prójimo como ustedes mismos? Y antes de morir el apóstol San Juan, el más joven, el apóstol de todos los apóstoles, el apóstol virgen, les dijo: porque este es el precepto del Señor. En él está contenido toda la doctrina: amar a Dios y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y en eso murió. Eso les dejó como herencia, eso les dejó como legado. ¿Y acaso no lo había dejado ya Jesucristo? En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿Todas las congregaciones católicas tradicionales nos amamos? ¿Nos aceptamos? ¿Buscamos esa unidad? No. Entonces no son discípulos del Señor. Díganse católicos, no lo son. Díganse que están en la verdad, no lo están.
Porque el discípulo de Cristo conserva las verdades íntegras de la fe católica y la practica por medio de la caridad. ¿Y saben qué? Se nos está olvidando la segunda parte, practicarla con caridad. La caridad junta todo. ¿Han visto ustedes una moneda de oro? Virtualmente una moneda de oro, ¿cuántas monedas de plata abarca? ¿Y cuántas monedas de bronce abarca? Varias, muchas. Así también es la caridad, es como una moneda de oro que abarca todas las demás virtudes, unas que son de plata, otras que son de bronce, pero la caridad, que es la de más valor, es la que abarca todas las virtudes. Debemos de practicar la doctrina católica por medio de la caridad. No les vaya a pasar lo que le pasó a la reina Ana María de Austria, que llegando a su corte el glorioso apóstol San Vicente Paul, o San Vicente de Paula, llegó todo pobrecito a la corte de la reina Ana María de Austria y la vio con un hermoso collar de perlas preciosas. Y le dice: he escuchado de usted, reverendo padre, le dijo la reina, he escuchado de usted que hasta ha curado enfermos, ya ha hecho milagros. Y el humildísimo San Vicente de Paul le dice: pero querida reina, usted también puede hacer milagros. ¿Yo puedo hacer milagros? Sí. Usted puede hacer que esas piedras se conviertan en oro. Usted puede hacer que esas piedras se conviertan en pan. Y la reina no entendió. ¿Yo puedo hacer milagros? ¿Hacer que estas piedras preciosas se conviertan en pan? Sí. De hecho, a eso vengo. Y entonces la reina entendió, se quitó su collar y se lo regaló a San Vicente de Paúl, el cual lo vendió. Compró tanto pan para los pobres y que sació el hambre por un día de todos los pobres. Ella pudo hacer el milagro de convertir joyas en pan. Así podemos hacer también nosotros. Perdonar a nuestro prójimo, hacer el bien a todos los que nos rodean, perdonar, pedir perdón, practicar la caridad, pero sobre todo en la verdad de la verdadera doctrina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.